Buenas noches, hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes otra vez y esperamos que este mensaje sea una bendición para ustedes, ya que me tiene preocupado lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y quisiera que con este mensaje pudiéramos despertar las conciencias de algunos y guiarles al arrepentimiento. Así que vamos a ir rápidamente, si usted tiene una Biblia ahí en su mano, vamos a ir a Salmos 39, versículo 11. Salmos 39, versículo 11. Ahora vamos a entrar rápidamente al mensaje en esta noche. Dice la palabra de Dios ahí en Salmos 39, 11. Lo siguiente, Salmos 39, 11. La palabra de Dios dice: con castigos por el pecado corriges al hombre, deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Voy a hacer una pequeña oración y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios. Padre, gracias por el privilegio que me da de predicar su palabra. Ayúdeme en esta noche a poder ser una bendición. Ayúdeme a que conciencias sean despertadas, corazones sean movidos y que todo lo que estemos viendo que puedan ser persuadidos que viene de su palabra. Solamente le pido que me ayude a hacer una bendición y toda la gente que escucha puedan hoy tomar la decisión de arrepentirse y entregarse de todo su corazón. Gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén. Como dije, hay una preocupación muy grande por todas las cosas que están pasando hoy en día en nuestra sociedad y todas aquellas cosas que hoy en día se están aceptando y se están viendo ya tan comunes. En mis oraciones que hago cada día, siempre le pido a Dios, en una parte de mis oraciones, que Dios me recuerde, que traiga siempre a mi mente que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios justo y que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios de amor, pero que también que Dios es un Dios que aborrece el pecado y que castiga el pecado. El salmista dice ahí en el Salmos que leímos: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. En estos próximos años que estaremos viviendo, vamos a estar escuchando de desastres naturales que estarán acabando con la vida de cientos y de miles de personas. Y les estoy diciendo esto porque ahorita aparentemente las cosas están más o menos bien, pero estarán viniendo en estos últimos años desastres que jamás y nunca han existido. Ahora, la ciencia les está llamando de esa manera desastres naturales, para evadir la responsabilidad moral que el hombre tiene con Dios. Vamos a dar un pequeño viaje en varias porciones de la Biblia para que nosotros nos demos cuenta que Dios usó la misma naturaleza para castigar el pecado en los hombres. Hoy se dice que lo que está sucediendo es por el cambio climático, por extraer demasiada agua y petróleo de la tierra, por el smog, y por eso hay los huracanes, terremotos, por eso se abre la tierra, por eso han caído meteoritos del cielo y muchas cosas se dicen. Pero hace miles de años, cuando el clima era casi perfecto, la palabra de Dios nos habla ya de huracanes, nos habla ya de sequías, nos habla ya de terremotos,
Nos habla ya de grandes inundaciones, nos habla de que la tierra se abría, se nos habla del calor, se nos habla de grande granizo. Y hermanos y amigos, el clima era casi perfecto. Y ya estas cosas sucedían, pero quiero demostrarles con la Biblia, la palabra de Dios, que Dios usa la misma naturaleza para castigar el pecado en el ser humano. Vamos a ver allá en Génesis capítulo 7, versículos 10 y 12. Génesis 7, 10 y 12, dice la palabra de Dios: sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio, considerado por los científicos el desastre natural más grande de la historia humana. Escúcheme bien. El diluvio está comprobado científicamente. Está comprobado arqueológicamente, históricamente. Anteriormente el mundo, hermanos, era protegido por un anillo de agua que protegía la atmósfera, y toda esa agua vino a este planeta, y los abismos de la tierra también se abrieron y salió agua de la tierra. ¿Puede usted imaginarse 40 días lloviendo, 40 noches lloviendo, cayendo toda aquella agua del cielo y saliendo agua, desbordándose los ríos y los mares y los lagos? Tremendo desastre. Al desbordarse, arrastrar con las plantas, con los árboles, con los animales, arrastrar a hombres y a mujeres, a niños, a ancianos. ¡Qué desastre tan grande! ¿Puede usted imaginarse los gritos desesperados, el llanto, la locura de todo lo que estaba sucediendo? Pero solamente dice la Biblia que Noé y su familia se salvaron. No fue un fenómeno natural, no fue un desastre natural. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña con toda claridad que fue un castigo de Dios a la humanidad. Hay quienes no aceptan el castigo o no creen en el castigo. Entonces, ¿por qué están las cárceles? ¿Por qué la gente demanda justicia y castigo para los que hacen mal? El castigo hace que la gente se arrepienta. Pero hay quienes aún con el castigo no se arrepienten y siguen haciendo lo malo. Hay dos pecados en este tiempo que se estaban practicando, por los cuales Dios tuvo que traer ese diluvio a toda esta generación de hombres y mujeres en los tiempos de Noé. ¿Cuáles eran esos pecados? La violencia, la inmoralidad. Por lo tanto, se dice que la tierra se había corrompido. Pero esos son los dos pecados más marcados que la Biblia enseña. La gente se había desenfrenado en cuanto a las cosas inmorales. Los hombres se odiaban, se mataban unos a otros. Cada día había personas muertas, cada día había hombres matando a otros hombres. La inmoralidad crecía, de tal manera que la palabra de Dios dice que este mundo en ese tiempo se corrompió, se echó a perder, y eso trajo tristeza en el corazón de Dios, y no tuvo otra alternativa a Dios que destruir toda esa generación con un diluvio, hermanos. ¿Pero qué se dice? Que no hubo intervención de Dios, que fue un fenómeno natural que cayó en la tierra.
Este diluvio tapó las más grandes montañas existentes. Hoy en día exploradores han encontrado en las montañas más grandes fósiles de pescados, reptiles y conchas de mar. Y algunos son testigos que han ido a explorar ciertas montañas. A mí me ha tocado ir a lo más alto de algunas montañas y he visto esos fósiles, y los guías nos han hablado de esos fósiles. Cómo el agua pudo tapar las montañas, no solamente en nuestro país, sino en todos los continentes. Hay muestras de que el mundo fue lleno de agua. Fue el castigo de Dios a un mundo inmoral y violento. La palabra de Dios nos habla acerca de otro juicio de Dios. Dice la palabra de Dios acerca de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Allá en Génesis 19:24 dice la palabra de Dios, Génesis 19:24. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. De repente toda esta gente comienza a ver que desciende del cielo fuego y azufre, algo que jamás habían visto los hombres, algo que sucediera de esa forma. ¿Y cómo se clasifica según el hombre? Un fenómeno natural. No nos explicamos cómo, pero de repente fuego y azufre descendió del cielo y destruyó dos ciudades y algunas más alrededor. Un fenómeno natural, un desastre natural. La palabra de Dios no habla que fue un fenómeno natural, un desastre natural. Fue un juicio de Dios por la inmoralidad de estas dos ciudades. ¿Qué estaba sucediendo? Que desde el más pequeño hasta el más grande, del más sencillo hasta el más poderoso, se habían corrompido en hacer actos contra la naturaleza. Lo que se marca en esta historia es el pecado del homosexualismo. Estas ciudades llegaron al punto de legalizar el homosexualismo de tal manera que desde los más pequeños hasta los más grandes estaban desenfrenados, que querían incluso conocer sexualmente a los ángeles de Dios. Dígame si Dios no se iba a enojar, si Dios no iba a traer el juicio. Por eso hay gente inmoral. Hay gente que dice: yo no creo en Dios, a mí no me interesa la Biblia, a mí no me interesa la iglesia, yo soy ateo, yo no creo. No quiere aceptar la realidad de un Dios santo que juzga y castiga las cosas pecaminosas en este mundo. Démosle gracias a Dios que con su gran sabiduría y su gran interés por la humanidad, Dios constituyó e instituyó el matrimonio, hombre y mujer, para que a través del hombre y la mujer, a través del matrimonio, naciera cada ser humano en este planeta. No reniegues contra el matrimonio, no reniegues contra el matrimonio hombre y mujer. Por causa de una pareja hombre y mujer, todos los seres humanos hasta hoy existimos. Una mujer y una mujer no pueden tener hijos. Un hombre y un hombre no pueden tener hijos. Dios es sabio y Dios sabe lo que hace. Se salieron de la regla de Dios, de lo establecido por Dios, de lo instituido por Dios. Pensaron:
no va a suceder nada, no va a pasar nada. Y siguieron desenfrenándose más y más hasta que cayó fuego y azufre del cielo y los destruyó, dice la Biblia, a todos. Pero el hombre que quiere justificar sus actos inmorales dice, no, fueron fenómenos naturales. Los arqueólogos han encontrado estas ciudades. Ellos dicen que hasta el día de hoy se percibe el olor a azufre que descendió del cielo. Podemos ver hacia el cielo y alguien preguntará, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el azufre? ¿De dónde vino? Dios lo trajo. Y además de esto, se han descubierto que hay planetas que son volcanes ardientes, donde no puede haber vida. Dios de ahí pudo haber descendido el fuego y el azufre. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todos los seres humanos, pobres y ricos, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, ancianos, indios de la ciudad, del campo, de cualquier tribu. No hay persona en este planeta a quien Dios no ame, pero Dios aborrece lo inmoral, el pecado, la corrupción, la perversión, la degeneración. Y ese Dios de amor no le queda alternativa, si no nos arrepentimos, que traer su juicio y exterminar con esa maldad en la tierra. La Biblia nos habla de otro desastre. Josué 10:11. Dice la palabra de Dios ahí en Josué 10:11. Dice la escritura de la siguiente manera: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Arón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. Ahora vemos que en un de repente esos hombres de la tierra de Canaán, los amorreos, están en guerra con los israelitas, y de repente del cielo vienen grandes piedras de granizo. Comienza a matarlos, comienza a destruirlos. Ellos comienzan a esconderse, están atemorizados, y esas piedras de granizo comienzan a matarlos y a matarlos y a destruirlos. Y el plan de Dios fue destruir todas estas tierras de los amorreos. Mucha gente que no ha leído completamente la Biblia dice, ¿por qué un Dios de amor mandó destruir a la tierra de Canaán con todos sus moradores, sin dejar a nadie con vida? ¿Por qué? Si Dios dice que nos ama, ¿por qué hizo eso? Dios nunca traerá un juicio sin advertir antes. Se dice que se han descubierto cometas que tienen millones de toneladas de hielo allá en el cielo. Millones de toneladas. Hay planetas que son hielo. Alguien se preguntará, si el cielo estaba azul, si no había nubes, ¿de dónde descendieron esas grandes piedras de hielo? En el cielo hay hielo y Dios lo arroja simplemente cuando tiene que hacerlo. Pero ¿por qué lo hizo con los amorreos? ¿Por qué Dios le dijo a los israelitas que destruyeran todas esas tierras? Ni quisiera decirlo, pero está en la Biblia. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esa gente se había corrompido. La palabra ahí, hermanos y amigos, la palabra ahí en la Biblia aparece
aparece que esa gente se había corrompido. Había relaciones sexuales ilícitas entre la misma familia. Hombres metiéndose con hombres y mujeres con mujeres. Y por si todo esto fuera poco, hombres creados por Dios, hombres a quien Dios les dio un corazón, una conciencia, se corrompieron de tal manera que dice la palabra de Dios que aún se metieron con las bestias del campo. Dígame si no era justo que Dios destruyera tan grande aberración en toda esta gente, y no tenían planes de parar. Quién sabe hasta dónde iban a llegar. Por lo tanto, Dios tuvo que destruir estas naciones, y las que los israelitas no destruyeron, aprendieron de ellas, y el mismo pueblo de Dios se corrompió haciendo cosas semejantes a las que ellas hacían. Pero hoy se dice: es que tembló en tal parte, es que el huracán, es que cayó un meteorito, es que el tsunami, es por la contaminación, es por el cambio climático, es un fenómeno natural, son desastres naturales que se van a estar presentando por culpa de nosotros que no cuidamos el medio ambiente. Miles de años se ha hablado que ha habido terremotos, grandes sequías como el del tiempo de José, inundaciones y muchas otras cosas más. Y Job lo dice, hermanos, que Dios usa la misma naturaleza para castigar el pecado del hombre. Queremos hacer lo que nos pega la gana, queremos vivir inmoralmente, no queremos respetar los mandamientos del que nos creó, queremos hacerlo a un lado de nuestra vida, desenfrenarnos, corrompernos y esperar que no nos pase nada. Aquí está la Biblia. Los grandes desastres que han sucedido los últimos años, que han terminado con docenas y cientos y miles de personas, si se investiga, esos lugares son lugares corruptos e inmorales que han llegado a hacer cosas que usted y yo ni siquiera pudiéramos imaginarnos. La palabra de Dios nos sigue hablando de sucesos así. Allá en Números 16:31, Números 16:31, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Coré y toda su familia y sus bienes fueron tragados vivos por la tierra. De repente, como en algunos casos se ha visto en estos últimos años, se abrió la tierra de lado a lado y tragó a Coré y a toda su familia. Vivos descendieron al Seol, se los tragó. Pero hermanos, no fue un fenómeno natural, fue un juicio de Dios, un castigo de Dios, porque estos hombres se opusieron a la obra de Dios, se opusieron al hombre de Dios. Y por eso, hermanos, Dios tuvo que traer ese juicio. Pero no fue un fenómeno natural, fue un castigo de Dios. Qué triste que en los años pasados, yo no sé qué va a pasar ahora en esos años venideros, pero poner una cantina, cualquiera podía poner una cantina. Abrir un centro de vicio,
donde la gente se expone a salir borracha y que un carro lo pueda atropellar, donde se puedan golpear y hasta matar con facilidad. En todas partes podríamos ver de la ciudad lugares así. Pero qué difícil establecer una iglesia con todas las reglas que nos piden. La iglesia, escúcheme bien, es la institución que más favorece a la sociedad, que ayuda a los niños pobres, que si no se ve por ellos serán los próximos delincuentes. Se ayuda al que tiene problemas con el alcohol, con las drogas, a las familias que se están desintegrando. La iglesia, por gracia de Dios, es una bendición al mundo. Y se deberían de abrir todas las puertas para que se establezcan iglesias que prediquen la Biblia, la palabra de Dios, que es la solución a este mundo descompuesto. En el futuro, el calor aumentará más y más y más. No porque lo dijeron los periódicos o los noticieros, porque hace 2000 años Dios se lo reveló a un hombre llamado Juan. Allá en Apocalipsis 16, 8 y 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dice la Biblia que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres que se quemaron con el gran calor blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El calor va a ser tan fuerte en este mundo que la gente va a ser atormentada por el gran calor, pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, que tiene poder para quitar estas plagas, para mejorar la condición del mundo, para mejorar la condición de la tierra, dice la palabra de Dios, hermanos, que estos hombres blasfemaron el nombre de Dios. Cuidado que el hombre se meta con Dios. Dije esto: el dueño del barco de Titanic dijo: este barco ni Dios lo hunde. Y ese gran barco tan maravilloso y tan grande y potente se hundió, hermanos. Los Beatles dijeron: nosotros somos más famosos que Cristo. Desaparecieron y el integrante más famoso murió, y Cristo se está predicando en todo el mundo hoy. Cuidado. Cuidado, esos hombres, en vez de reconocer a su creador, al sustentador, al que hace llover, al que hace salir el sol, germinar la semilla en la tierra, en lugar de darle gloria y agradecerle, blasfemaron el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que anda en pecado no quiere que nadie le estorbe al andar en su pecado. Y cuando alguien le estorba andar en su pecado, se enoja. Y estos hombres se enojaron hasta contra Dios. Pero todos estos castigos, todas esas plagas que vendrán en un futuro, tienen un propósito en sí. Porque si Dios quisiera acabar con este planeta, Dios ya lo hubiera hecho desde cuando Él hubiera hecho, ya hubiera destruido todo. Pero como nos ama, Él es paciente, 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 y está esperando a que toda la gente se arrepienta. Porque vemos ahí en el capítulo 16, versículo 19, el propósito de Dios con todo esto, y lo que aún Dios espera de la gente.
dice en el versículo 9, ahí en el capítulo 16, versículo 9, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Dios pacientemente esperaba que con esto se arrepintieran los hombres, y muchos de ellos, en vez de arrepentirse, blasfemaron el nombre de Dios. En Apocalipsis 9:20 dice la palabra de Dios: y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni aún así se arrepintieron, dice la palabra de Dios. ¿Qué mal puede Dios hacernos al evitarnos que vivamos desordenadamente? Es rescatar nuestra vida. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Es una advertencia de Dios para que el que toma licor se arrepienta, para que no se accidente borracho en la carretera, para que no mate a otra pobre persona inocente, para que no tenga cirrosis en su hígado, para que no haya úlceras en su estómago y tenga que morir vomitando sangre. Al que usa las drogas, Dios está evitando que use drogas para que no termine en el manicomio, en una cárcel o muerto en una calle. Al adúltero, al fornicario, Dios está hablando que deje ese pecado para que no termine con sida y tenga que morir por causa de su pecado. Hay gente que ha dicho: yo no quiero saber nada de un Dios malo que castiga. Pero escúcheme bien, Dios no es un Dios malo, es un Dios bueno que castiga para apartarnos del pecado. Quisiera borrar de la mente de ustedes, hermanos y amigos que me escuchan, esa idea de un Dios malo con este ejemplo. Yo he mencionado esto antes. Mi madre murió, mi madre está en el cielo, pero yo agradezco a Dios por mi madre. Mi madre fue una madre que nos disciplinó con cinto de cuero de ese de veras, no sintético, de veras cinto. Yo he mencionado esta historia muchas veces. Cerca de donde nosotros vivíamos había un arroyo de agua que estaba a un lado de una termoeléctrica. Se había contaminado de chapopote esos arroyos de agua cristalina. Anteriormente así era el agua. Había pescaditos de colores y nuestros tíos nos llevaban cuidándonos para pescar, pero mi madre nunca nos dejó ir solos. Y ella nos decía: ay de ustedes si un día se van a pescar la termoeléctrica, porque atravesar la avenida es peligroso. Y nos hablaba de la avenida de Morelos, allá en la ciudad de Celaya, una avenida que tal vez pasaba un carro cada hora. Estoy hablando de hace 40 años, ¿se imagina usted? Y un día mis dos hermanos mayores y yo fuimos a pescar. Y teníamos los pescaditos en un bote con agua. Y mi mamá los vio y dijo: ¿y esos pescados? Nos los regalaron. ¿No fueron ustedes a pescar? No, nos lo regalaron. Mi madre era bien abusada. Dijo: a ver, denme en sus manos.
llenas de chapopote, la evidencia que nosotros habíamos ido a sacarlos. Nos llevó hasta el patio de la casa, mero atrás. Metió el cinto en el agua. Nos dio una cueriza a los tres que gritábamos como si mamá nos estuviera matando, pero la verdad el cinto no hace más que duela y arda. Jamás volvimos, hermanos. Pero había una niña vecina de nosotros, la Chinita. Ella se atravesaba la avenida, jugaba en la carretera, nadie le decía nada, nadie la regañaba, nadie la disciplinaba. Y ella pensaba que todo lo que hacía no era malo y que no traía consecuencias. Un día estaba jugando en la mera carretera, atrás de las llantas del lechero. El lechero terminó de despachar su leche, prendió la llave, metió reversa y aplastó a esta pobre niña, desintegrando su cerebro. Qué escena tan dramática y tan triste, ver a su madre y a su padre gritar en llanto. La mató. Cuando eso sucedió, yo dije, gracias por mi madre, porque ella con esta disciplina nos hacía ver que nos podía pasar algo más peligroso si nosotros quebrantábamos sus mandamientos. Cuando Dios castiga, la verdad es que Dios quiere evitarnos un desastre en nuestra vida. Y este mundo se ha desenfrenado, la maldad se ha multiplicado, y todos aquellos sucesos que han pasado en el mundo y están pasando y estarán pasando solamente serán avisos de que Dios está cansado de nuestra vida inmoral y corrupta que estamos viviendo. Dios es bueno. Arrepiéntase en esta noche y entréguese al Señor Jesucristo. Si usted que está escuchando quiere hoy, en esta noche, recibir a Cristo, haga esta oración conmigo ahí donde está. Hágala de todo su corazón y diga así: Dios mío, en esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados y le recibo en mi corazón como mi Salvador. Gracias por morir por mí y gracias por perdonarme y salvarme. En el nombre de Cristo. Amén.